El tema que el Señor ha puesto en mi corazón se llama ¿a qué y a quién te dedicas? Y que me da gusto que los jóvenes que fueron a United puedan estar aquí escuchando la palabra, ya que es bien importante que después de una experiencia con Dios llegue el crecimiento a través de la palabra del Señor. Colosenses 3 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este último mes hemos estado estudiando el tema de la santificación progresiva y vimos que hay 3 etapas en la santificación del cristiano. La primera etapa es cuando llega a los pies de Cristo. Esa se llama santificación posicional. La posición de estar al frente de la cruz es la que nos santifica inmediatamente cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Cristo que entre a nuestro corazón. Qué lindo escuchar a la hermana Amy decir: acepté a Cristo. En el momento que se acepta a Cristo, ella es santificada, somos santificados automáticamente por obra del Espíritu Santo. Pero después, al día siguiente, comienza la segunda etapa, que es la etapa de santificación progresiva, donde ahí debemos de cuidar con temor y temblor nuestra santificación progresiva. No es la salvación la que se salva más o menos, sino es la santificación progresiva en la cual nosotros trabajamos, y esa se basa en nuestras decisiones diarias. Cuando nosotros llegamos a Cristo, somos santificados por la posición de estar al frente de la cruz, y después nuestra santificación son nuestras decisiones diarias. Y por último está la santificación permanente o final, que es estar en la presencia del Señor, ya que morar ante la presencia de Dios, nadie puede llegar a ser más santo que antes. Simplemente sé santo. Ahora, nuestra vida cristiana se enfoca en la santificación progresiva, y después de este proceso es que nosotros comenzamos a trabajar, no en que nos vean como santos, sino en ser realmente santos. La iglesia es el lugar ideal, ¿sabe para quiénes? Para los inmaduros en la fe. Por eso cuando hay gente que se enoja porque hay esa hermanita tan inmadura, hay ese hermanito tan inmaduro, mire, es que yo creo que no se ha arrepentido, yo creo que no, el Señor no ha hecho nada porque no se porta bien. La iglesia es el lugar perfecto para inmaduros, porque es el hospital de los enfermos, es el gimnasio de los que necesitan estar en formas. Para eso está la iglesia. Es más, la iglesia es el lugar asignado para los inmaduros que comienzan a madurar. El rol de la iglesia a través de los años es ir permitiendo que las personas vayan madurando espiritualmente, y eso se logra a través de la exposición de la palabra, a través del toque del Espíritu Santo y a través de las experiencias individuales que vamos teniendo con Dios. Escuchábamos de experiencias en los jóvenes que tuvieron con Dios. Ahora, ¿cuáles son sus experiencias con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sabe que Dios tocó su corazón a través de la palabra, a través del Espíritu? Y por eso esta semana el tema que el Señor me llevaba a pensar es la dedicación en nuestras vidas. Y fíjese que la palabra dedicación tiene doble significado. En primera instancia, dedicación es la acción y efecto de dedicarse intensamente a una profesión, trabajo o causa. Esto es según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española. Y en la sección 2 podemos encontrar que la dedicación es destinar u ofrecer algo a un fin determinado o a alguien. ¿Cómo podemos entender esto? La primera forma de entender la dedicación se consigue a través de la pregunta: ¿a qué te dedicas? Cuando usted le preguntan a qué se dedica, probablemente usted está diciendo lo que hace todos los días o la razón por la cual usted está viviendo en cierto lugar. Y la otra interpretación de dedicación tiene que ver con a quién le dedicas lo que haces. Cuando una persona va a cantar, muchas veces dice: quisiera dedicarle esta canción a, o voy a hacer esto dedicado a. Entonces hay dos fines: ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Y para quién estás haciendo lo que haces?
Y fíjese que en la vida de Jesús encontramos la palabra dedicación detallada a través de toda su estadía en la tierra. Cuando Jesús se pierde en el templo por 3 días y los padres andaban locos buscándolos, vuelven a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo diciendo lo siguiente en Lucas 2: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Después, cuando ya comenzó su ministerio, después de los 33 años, él volvió a decir a lo que se dedicaba y dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en la cruz, cuando se estaba despidiendo ya de este mundo, volvió a mostrar su dedicación cuando dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los 33 años en que Jesús interrumpió de su vida celestial, de su vida eternal junto al Padre, lo dedicó para estar dedicado. Jesús vino a dedicarse para hacer cosas y para alguien. Ahora, si la palabra dedicación es la que define nuestras vidas, ya que cuando partimos de esta tierra no es difícil que se escuche la siguiente frase: Él se dedicó a desparramar toda su vida. O cuando parte la hermanita, o de repente dicen: ella se dedicó a chismosear toda la vida. Comenzaron las risas. Imagínense, cuando usted parta, ¿qué van a decir? Sigo. No es difícil escuchar cuando alguien parte: ese se dedicó a parrandear toda la vida. O esa se dedicó a provocar a los demás toda la vida. O ese se dedicó a llorar toda la vida. Ese se dedicó a mujerear toda la vida. Ese se dedicó al alcohol toda la vida. Esa se dedicó a mentir toda la vida. Ese se dedicó a puro trabajar y nada más. Ese o esa se dedicó solamente a lo suyo y no le importaba nada lo que hacían o lo que decían los demás. ¿Qué dirían las personas sobre nuestra dedicación? ¿Qué piensa usted que la persona que está atrás suyo, para que no la vea, va a decir de usted? Ese hermano o esa hermana se dedica a, por lo menos yo sé que dirían, se dedica a predicar de mí, ¿no? Pero quizá hay algo más profundo. ¿Qué concepto tienen los demás sobre nuestra dedicación en la vida? Esa que no podemos ocultar. La gente ve a qué nos dedicamos. Si colocamos nuestro nombre, sonaría como: Claudio se dedicó durante toda su vida a, Raquel se dedicó durante toda su vida a, Alicia se dedicó durante toda su vida a, porque Jesucristo se dedicó durante toda su vida a estar en los negocios de su Padre y a hacer la voluntad de su Padre, hasta decir en la cruz: consumado es. Y precisamente este mensaje se trata de eso. Ya vimos que la palabra dedicación tiene 2 significados. Uno que está asociado con a qué te dedicas, y el otro que está asociado a quién le dedicas lo que haces. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Creo que es muy importante y fundamental que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo reconozco a lo que me debo dedicar? Porque nosotros podemos gastar nuestro tiempo en 1001 cosas, pero el tiempo no va a volver, y si lo invertimos en lo equivocado, ya no hay vuelta atrás. Y lo lindo de la palabra del Señor, o sea, la Biblia, es que no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que la Biblia también nos muestra cómo hacerlo. Filipenses 4:8, vemos al apóstol Pablo tratando este tema, y le habla directamente a la iglesia en Filipo, diciendo a qué se deben dedicar. Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o sea, si hay algo notable, superior en eso,
Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me encantan las otras versiones que le dan un toque que hace que el texto brille más. Por ejemplo, la versión NTV dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, y da la lista. En todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. El problema es que cuando nosotros estamos muy jovencitos, no nos concentramos en las cosas que el Señor quiere. Y peor, cuando estamos bien viejitos, a veces tampoco nos concentramos en las cosas que Dios quiere. Pero Él quiere que nos concentremos para que podamos dedicarnos a lo que Él valora como virtudes importantes. Gastar nuestra vida en cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, bellas, admirables. Me encanta la versión BLPH que dice: aprecien todo lo que es verdadero, noble, justo, limpio, amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Y me pregunto, ¿qué estamos apreciando nosotros? ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué nos estamos concentrando si realmente nos importa dedicar nuestra vida a Dios? Esas dos palabritas, ¿en qué se concentra usted en la semana? ¿En qué nos concentramos nosotros como hombres casados? Porque la concentración de un hombre es algo muy frágil. Se va cuando pasa alguien y con los ojos se nos va la concentración fácilmente. ¿En qué se concentra la mujer? Cuando va al shopping y no hay nada que le quite la concentración del vestido o de lo que sea. ¿Qué es lo que a usted le está quitando la concentración? ¿Qué es lo que a nosotros, los hombres, nos quita la concentración? ¿Qué es lo que el enemigo está usando para desconcentrarnos de todo lo que es verdadero, noble, justo, recto? ¿Qué es lo que va a utilizar el enemigo para que nosotros no apreciemos lo que debemos apreciar y no vivamos una vida dedicados a lo que Él quiere? Este mensaje se analiza de la siguiente manera, de acuerdo a este verso: todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente y todo lo que merezca elogio, merece concentración de nuestra mente y merece aprecio. El problema es cuando no apreciamos todo eso y cuando no nos concentramos en eso, sino que dedicamos nuestra vida a otras cosas. Ahora, diferentes escuelas de pensamiento pueden tener un diferente concepto de lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honorable, y cada uno puede terminar diciendo: ay, Pastor Claudio, yo creo en la opinión filosófica de que cada uno tiene su propia verdad. Usted en su color no destiña en el mío. Pero el apóstol Pablo está mirando que la vida y todo lo que sucede en nuestra vida, nuestra dedicación, debe ser analizada por el lente de Jesucristo. Si no, cada uno tendría derecho en la iglesia a pensar lo que quiere. Y no es así. La iglesia piensa lo que Cristo piensa, dice y establece. Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el modelo es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces se pueden sacar verdades de este texto, las cuales nosotros debemos concentrarnos y apreciar. ¿Cuáles son las verdades que está diciendo el texto? Que existe la unidad en la fe, que existe la unidad del conocimiento en Jesús, que Jesús es el varón perfecto como una medida ejemplar en la cual nosotros debemos hallar la plenitud. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Él actuaba, como Él decía, como Él obraba. Lo que está diciendo es que podemos ser como niños fluctuantes también, movidos por diferentes enseñanzas.
Y nos dedicamos quizás a ser niños fluctuantes. Yo tengo 20 años en la iglesia. ¿Y por cuántas iglesias ha pasado? Por 10 diferentes denominaciones. Ese es un niño fluctuante. También está diciendo que debemos seguir la verdad del amor. Que debemos crecer en todo conforme a la cabeza, que es la mente de Cristo. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo reconozco a lo que me debo dedicar? Que creo que es lo que preguntan los jóvenes o una persona que está reiniciando su vida. ¿Cómo sé o cómo puedo tener la seguridad para poder tomar una decisión que no esté errada y no pierda mi tiempo, no pierda mis recursos, no pierda mis energías, porque yo sí quiero agradar a Dios? Todo lo que hacemos debe estar enfocado en el presente y en el futuro y nunca en el pasado. Voy a repetir eso. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en nuestro presente y en nuestro futuro para agradar a Dios y nunca mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque la pregunta que tenemos que hacernos cuando tomamos una decisión o vamos a hacer algo es la siguiente: ¿esto aporta a la unidad de la fe? ¿Aporta a mi fe? ¿Aporta a la unidad de la fe en mi familia o de la iglesia? ¿Esto me aporta en el conocimiento que tengo de Jesús o me aleja del conocimiento de Jesús? Lo que voy a hacer, lo que pienso hacer, ¿está en armonía con el conocimiento, con el ejemplo de Jesús, con lo que Él me enseñó? ¿Lo que estoy pensando hacer me deja como un cristiano maduro o me va a dejar como un cristiano inmaduro frente a los demás? O sea, como un niño en la fe. Lo que estoy pensando hacer, lo que estoy planificando, ¿demuestra que estoy siguiendo el amor bíblico o demuestra que estoy siguiendo mi concepto de amor, que hoy en día es totalmente loco? Lo que estoy pensando hacer, ¿estoy pensando como Cristo pensaría o estoy pensando como el Claudio antiguo pensaría? Cuando nos hacemos estas preguntas, nosotros podemos entender si realmente nos estamos dedicando a Dios y le estamos dedicando nuestra vida a Dios. ¿A qué te dedicas y a quién le dedicas lo que haces? Lamentablemente en nuestra juventud pareciera que es donde más fallamos. Pero si llegamos al conocimiento del Evangelio, si decimos haber tenido un encuentro con Cristo, como lo escuchamos, si decimos conocer a Dios, ¿por qué no queremos reflejar con nuestras decisiones la dedicación para Dios? Hay una instrucción muy clara al joven pastor Timoteo que creo que es digna de considerar. Y esta se encuentra en 1 Timoteo 4, que dice: que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos adultos jóvenes hay acá? ¿Cuántos adultos mayores jóvenes hay acá? Bueno, esta palabra es para ustedes y para mí, que soy joven. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de ¿qué? De hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, le resuelve el tema de la pregunta de nuestra prédica. Le dice: dedícate. El tema es: ¿a qué te dedicas y a quién le dedicas? Y Pablo está diciendo: te voy a dar un consejito, joven. Y aquí hay muchos jóvenes. Dedícate a la lectura pública de la palabra, de las escrituras. Y dedícate a enseñar y animar a los hermanos. Está hablando de 3 funciones a las cuales nosotros debemos dedicarnos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Entonces es muy confortante escuchar al apóstol Pablo aclararnos el dilema de la pregunta: ¿a qué te dedicas y a quién te dedicas? Pablo dice: dedícate a 3 cosas. Te la voy a colocar simplecita, sencillita. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Háblale a los demás de lo que aprendiste de la Biblia. Y
Anima a los demás. Trata que los demás no se desanimen. Sé un agente de confort, de reconciliación, de ayuda para los demás. Mire qué lindo encontrar 3 respuestas para la pregunta de la prédica. ¿A qué te dedicas y a quién te dedicas? Me dedico a escudriñar la palabra de mi Creador y mi Salvador. Me dedico a comentar, a compartir lo que yo sé de Dios. Y me dedico a animar a los demás. Porque fíjese que cuando uno anima a los demás, menos tiempo tiene para desanimarse uno mismo. Alguno puede decir, ay pastor, pero ese versículo es exclusivamente para Timoteo, que era un joven pastor. Pero la verdadera realidad es que todo cristiano ha sido llamado para vivir una vida que va creciendo espiritualmente. No hay nadie en este templo que ha sido llamado a quedar como niño espiritual. Es más, les he dicho que una buena práctica que debe haber todos los años al darse el abrazo de año nuevo, muy lindo, hay un año más, un año menos, todo lo que quiera usted. Pero la pregunta que debe ser, ¿he crecido espiritualmente comparado con el año pasado? Es más, Dios no le va a preguntar cómo lo pasaste ese año, bomba, ¿no? Dios no nos espera el 1 de enero para darnos el abrazo por haber vivido un año más. Dios nos pregunta, ¿has sido fiel? ¿Has sido fiel con lo que te dejé? Tus talentos, ya sea 1, ya sean 2, ya sean 5, ¿has sido fiel con lo que te di este año? ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te dedicas? ¿Y a quién le dedicas tu vida? Segundo, ¿mi dedicación contradice lo que leo, enseño y animo? Algunas personas siempre viven preguntando, pastor, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si yo puedo hacer algo completamente en paz porque tengo luz verde de parte de Dios? No hay nada más contraproducente que predicar lo que no practicamos. Y debemos estar conscientes de que nuestro pasado siempre va a estar manchado. Usted no puede santificar su pasado. Dese por vencido, tire la toalla. Si usted quiere sanitizar, limpiar, aclarar su pasado, no se puede. Su pasado, mi pasado ya está manchado. Pero afortunadamente nuestro presente y nuestro futuro es lo que le interesa realmente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se refiere a la dedicación. Por eso la palabra de hoy está preguntando lo siguiente: si realmente me conoces, si realmente dice que has tenido un encuentro conmigo, respóndeme algo sencillo. ¿A qué te dedicas y a quién te dedicas? No importa que hayamos subido al Sinaí y hayamos visto la zarza ardiendo y una experiencia muy linda con el Señor, si al bajarnos del Sinaí no tenemos la menor idea de a qué me dedico y a quién me dedico. Moisés, después de esa experiencia, bajó sabiendo a qué se dedicaba: a liberar al pueblo de Israel. ¿Y a quién se dedicaba? Al Dios de sus antepasados. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Qué lindo. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, hay mucha iglesia que no puede dedicarse a Dios porque todavía está amarrada al pasado. El trabajo del enemigo es solamente uno: asegurarse que siempre haya una persona lo más cerca a usted que le recuerde su pasado. El trabajo del enemigo es pedir la mente prestada, la boca prestada, el corazón prestado de alguien para que usted no se dedique a su presente y a su futuro. Y para eso va a hacer todo lo que está disponible en sus manos. Y la palabra dice que algunos, solamente los que entregan su vida a Cristo, son los que están en las manos de Dios, del Padre. Y si alguien no está en Cristo y no es nueva criatura, ¿en qué manos está? El autor C.S. Lewis, británico, decía lo siguiente: la forma más rápida de destruir una iglesia es a través de la boca
de sus feligreses. Lo voy a repetir, la forma más rápida de destruir la obra es a través de la boca de los feligreses. Porque la boca crea pensamientos que siempre van a hacer que nosotros no nos dediquemos a lo que debemos dedicarnos y no nos dediquemos o no le dediquemos lo que hacemos a quien debemos dedicarle. Muchas veces nosotros, sobre todo los hombres quizás, nos enamoramos, como decimos en Chile, hasta las patas. Disculpe la expresión. Y todo lo que hacemos, hasta ir a la iglesia, lo hacemos por ir a ver a la reina. Trabajamos para la reina. Nos acomodamos, nos perfumamos, nos cortamos el pelo. Es todo para ella y dejamos de hacer las cosas como para Dios. Muchas veces nosotros, cuando estamos en relaciones que parecieran saludables, hemos dejado afuera a Dios. Y cuando nos preguntan a qué te dedicas y a quién te dedicas, Dios no está en la respuesta realmente. Amada iglesia, no hay nada que podamos hacer para borrar nuestro pasado, pero hay mucho por hacer cuando nos dedicamos a Dios, cuando nos dedicamos a los planes que Dios tiene para nosotros, cuando nos dedicamos a nuestro presente y a nuestro futuro. Esta generación que fue a United, hay tanto por hacer, pero van a tener que decidir a quién dedican lo que hacen y cómo dedican toda su energía. O sea, cómo canalizan todo eso con los años que le quedan. De aquí a unos años más algunos van a estar casados, con sus títulos profesionales, bregando con los hijos. Ahí las van a pagar todas las que han hecho. Por eso hoy es la pregunta importante. ¿A qué te dedicas y a quién te dedicas? Mujer, si tu vida es dedicarte a tus hijos y a tu hombre solamente, estás mal. ¿A qué te dedicas? Si tu respuesta solamente es a trabajar y colocas tu profesión, estamos mal entonces. Yo, dijo Jesús, a los 12 años, un niñito, tenía bien en claro a lo que se dedicaba. Me es necesario estar en los negocios o en la voluntad o en los asuntos de ¿quién? Él podría haber dicho, me dedico a debatir a estos supuestos sabios. Me dedico a la teología, porque se mandó una impresionante conversación con ellos de 3 días. Pero él dijo, me dedico a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la única respuesta que la iglesia debe tener. ¿A qué te dedicas? A hacer la voluntad de Dios. ¿Y para quién te dedicas? Para quien murió por mi vida y la rescató, la salvó y me dio razones para seguir viviendo. 1 Corintios 6:9 lo parafraseo de la siguiente manera. Para los que piensan, es que yo es que yo todavía me queda un poquito. Mire, todos llegamos al Señor manchados. Y fíjese, ustedes antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, mal hablados, estafadores. Pero como ahora se dedican al reino de Dios, entonces lo heredarán. ¿Quiénes heredan el reino de Dios? Los que antes eran, pero ahora se dedican al reino de Dios. ¿Quiénes heredan el reino de Dios? Usted coloque lo que hacía antes, usted coloque las acusaciones, usted coloque el enemigo, lo que trae. Los que eran, usted lo coloca, usted lo rellena. Pero ahora se dedican a que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿A qué se dedica usted, hermana Aida? Al Señor, a establecer el reino de Dios en la tierra, partiendo por mi matrimonio, que se establezca el reino de Dios en mi matrimonio, que haya justicia, que haya verdad, que haya transparencia. ¿A qué me dedico yo? A que el reino de Dios se establezca en la tierra. Empezando con mis hijos, que haya honestidad, que nos digamos realmente las verdades. Me cuesta creer a este niño. Como dicen, cuando era chiquitito,
dan ganas de comérmelo. Y ahora de grande me pregunto por qué no me lo comí. Hay situaciones muy difíciles. Mis hermanos, yo espero que ustedes tengan misericordia si algún día ven a la familia pastoral con problemas con sus hijos. Espero que nos cubran con misericordia, porque el reino de Dios tiene que verse en mi familia. ¿Y problemas hay? ¿Acaso su matrimonio es perfecto? Deme la receta entonces, a ver. Yo les he dicho, hasta terapia hemos tenido que ir con mi esposa y la gente nos ve como perfectos. ¿Hay hijos perfectos? Deme la receta si usted la tiene. Porque lo único que nos queda a nosotros es llegar a la realización en algún momento de nuestra vida, quizás en un campamento como United, en una reunión como la de hoy, donde la palabra es expuesta, donde se le va a preguntar a qué te dedicas y a quién te dedicas. 1 Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes, lo que eran ya es pasado. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué respuesta más completa. Ahora se dedican a esto otro, porque el Espíritu de Dios está con ustedes. Entonces, en nuestro presente, la palabra de Jesús debe seguir siendo el eco. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿a qué te dedicas? A los negocios de mi Padre. ¿A qué te dedicas? A los asuntos de Dios. ¿A qué te dedicas? A las cosas de Dios. El problema es que lo van a criticar. El problema es que se van a burlar de usted. El problema es que van a querer hacerle daño. El problema es que no le va a parecer a qué dedica usted su vida. La gente saca sus ataques cuando nosotros nos dedicamos a Dios en vez de dedicarnos a ellos. Cuando usted dedica tiempo a Dios y no a ellos, la gente se le va a ir encima, especialmente la familia, que no es creyente. La cultura nos va a criticar cuando nos vea dedicándonos a Dios y no dedicándonos a lo cultural. Ay, pero qué raro eres. ¿Por qué haces? Todos los demás no hacen eso. Es que yo me dedico a los negocios de mi Padre, a los asuntos de mi Padre. Ya no me dedico a los asuntos del diablo. ¿De veras te dedicas a eso ahora? Ay, es que eres fanático ya. No, ya se te chisputeó ya. La costumbre cultural nos va a criticar. Cuando nuestra dedicación a Dios le diga no a la costumbre, nos va a decir, se le echó el cerebro. Mire, no, ya nos juntemos con él porque ahora está loquito, está metido. Es que la pregunta debería hacerse de ellos, ¿a qué te dedicas y a quién te dedicas? Y Dios no está en su vida. No está en sus acciones, no está en oraciones, no está en la búsqueda. No les interesa vivir una vida de acuerdo a la palabra, pero supongo que a usted sí y a mí también. Amada iglesia Creekside, la pregunta es sencilla. Jóvenes de iglesia Creekside que han vuelto con una experiencia con Dios muy linda. La pregunta para el resto de sus vidas es la siguiente: ¿a qué te dedicas? ¿Y a quién te dedicas? No se nos vaya a ocurrir responder, soy ingeniero, soy arquitecto, soy enfermera, soy constructor, soy negociante, tengo un negocio, tengo un puesto, soy chofer, soy teólogo. ¿A qué te dedicas? Mira, con toda tu dedicación a la teología, si no nos dedicamos a los negocios, a los asuntos de nuestro Dios, o sea, a agradarlo a Él, no sirve de nada. En los asuntos de mi Padre, en la voluntad de mi Padre me conviene estar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que esa es nuestra dedicación? ¿O nosotros nos avergonzamos cuando nos preguntan a qué te dedicas? Es más, alguno le pregunta, ¿y tú eres religiosa o religioso? Y empezamos ahí a cantinflear. Bueno, digo, claro, como sí, también a veces, como cuando sí, también. Sí, ¿y tú? Cuando la palabra del Señor dice en Marcos 8, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Mi hermano, hay que ser claro a lo que nos dedicamos y a quién nos dedicamos. Amadas personas que se van a bautizar, de aquí estoy viendo algunos. Ustedes están dando un paso que pareciera no ser importante, pero es un paso en el cual es una de las pocas oportunidades donde públicamente le sacan una sonrisa al corazón de Jesús, porque usted no se avergüenza de Él. Muchos se avergonzaron de Él cuando lo estaban enjuiciando. Lo dejaron solo sus discípulos. Lo vinieron a buscar y todos los que lo recibieron con palmas en Jerusalén diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toditos lo abandonaron, solitos lo dejaron, sus discípulos se fueron y quedó totalmente abandonado. Pero cada vez que una persona decide hundirse en el agua, cada vez que una persona dice: yo voy a dar ese paso, no deja solo a Jesucristo, sino que refuerza la causa por el cual vino a quedar solo en una cruz y morir solo, porque no va a resucitar solo. Una iglesia va a resucitar con Él. Él es el primogénito de la resurrección, y después vienen los que se dedicaron a Él y le dedicaron a Él sus energías. ¿A qué te dedicas? ¿A estudiar? ¿A juntar más títulos? ¿A hacer crecer tu sueldo anual? ¿A criar tus hijos para que después se vayan y quedes tú totalmente abandonado porque no tienes nada más que hacer aparte de dedicarte a personas? ¿A qué te dedicas? ¿Acaso Dios no ha puesto en nuestras manos mucho para hacer con Él? Si te han abandonado por ser cristiano, si te han dejado de hablar por ser cristiano, evangélico, dice que cualquiera que perdiere padre o madre por su causa será recompensado y encontrará más de lo que tenía antes. Esposo, esposa, ¿a qué te dedicas? ¿Será que nosotros tenemos claro a qué nos dedicamos? ¿Será que la respuesta está a flor de labios? Yo me dedico a mi Dios. ¿Y quién es tu Dios? Jesucristo es Dios. Él se levantó de los muertos, nadie más se ha levantado de la tumba. Él fue resucitado, glorificado, y me está preparando un lugar para vivir con Él. ¿A qué te dedicas? Bueno, aquí a juntar lo máximo que se pueda para mi cuenta de retiro. Porque ahora, no, está difícil la cosa. Nos subieron a 67 años a los hombres para jubilarnos ahora. Pero ¿y a qué te dedicas tú? No, yo tengo 30 años. Y empieza, mi hermano, dedícate a prepararte para la resurrección. Dedícate a confesar que tu fe traerá frutos de vida. Dedícate a prepararte para morir carnalmente, pero para levantarte espiritualmente y ver a tu Señor. ¿A quién te dedicas? ¿A tu perrito? ¿A tu gatito? Es que hay personas que dedican su vida ahora a los animales. Y no quiero ser indolente, pero un animal no vale lo suficiente como un ser humano con alma para que Jesucristo hubiera descendido a la tierra a morir y resucitar por ellos. Si tu vida es cuidar un perrito, un gatito, un pez, una jirafa, hipopótamo, lo que tenga usted, está perdiendo su vida. Amada iglesia, basta de perder nuestras vidas. Dediquémonos a lo que importa en la vida, que trasciende la muerte, que es nuestro Creador y nuestro Salvador. Él creó el universo, la tierra, todo ser viviente. Él creó nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, pero aparte de crearlo, lo redimió para que nos dediquemos a Dios y nada más que Dios. Y si alguien no quiere caminar con nosotros y se opone a que nos dediquemos a Dios, abra la puerta. Abra la puerta. No lo está echando, pero usted está diciendo que es más fácil, como dijo Pedro, hacerle caso a Dios o hacerle caso a los hombres. Porque su salvación eterna no depende de quién quiere que usted peque. Usted tiene que saber muy bien a qué se dedica. Cuando usted muera, cuando yo muera,
¿qué van a decir? Ese hermano se dedicó toda su vida a... Mi hermano Rey, ojalá que no digan a cortar el pelo. Ojalá que no digan a instalar jardines. Ese hermano se dedicó toda su vida a predicar la palabra. Suena bonito, pero cuidado. La palabra que no se vive es palabra que nos acusa a nosotros mismos. ¿A qué se dedicó toda la vida? A hacer unas comidas tan ricas. El otro día estábamos preguntándonos a la familia, bueno, ¿y quién va a seguir con la tradición de las pupusas en la familia? Cuando la verdadera pregunta debería ser, ¿quién va a seguir con la verdadera tradición de la hermana Elba? De dedicarse a las cosas de Dios, de dedicarse a la palabra, dedicarse a ir a la iglesia. Cuando mi madre parta, ¿quién se va a dedicar a las cosas, a los asuntos de Dios? A lo que ella se dedicó con sus 3 hijos cuando iba solita a la iglesia. ¿Cuántas madres solteras quizás o abandonadas o quizás casadas en yugo desigual? ¿Cuántas van a seguir dedicando su vida a Dios? ¿Y cuántas van a tirar la toalla? ¿Cuántos vamos a seguir pensando de que Dios es lo máximo? O Leo Messi es lo máximo para nosotros. Es que entre broma y broma la verdad asoma. Un cristiano verdadero tiene 3 cosas muy claras. Soy pecador, necesito a Cristo y necesito dedicar mi vida a Dios. Se lo voy a repetir clarito. Un cristiano verdadero tiene 3 cosas bien claras. Soy pecador, necesito el perdón de Dios todos los días y necesito dedicar mi vida, que es la santificación progresiva, a Cristo hasta que parta y se transforme este cuerpo a un cuerpo glorificado. Termino con Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos nosotros? Eso va a depender si nos dedicamos a Él. Si realmente nos dedicamos a Dios, vamos a terminar sirviendo a Dios. Podemos terminar sirviendo a la iglesia. Podemos terminar sirviendo el título. Podemos terminar sirviendo la cultura evangélica cristiana. Pero si realmente servimos a Dios, nos vamos a dedicar a las cosas de Dios y hasta nos vamos a perder en el templo para algunos. ¿Le ha pasado que alguna vez le han dicho fanático? Y nosotros estamos recién comenzando, estamos calentando motores. ¿Qué pasará cuando hagamos un congreso de 3 días acá? Ahí le van a decir, no, ya se le voló la tuerca ya. Ahí usted va y dice, I'm sorry con excuses, my friend. Yo me dedico a las cosas de Dios. Usted se dedica a lo que quiera, a los carros, al alcohol, a la cerveza, a la playa, a lo que quiera. Yo me dedico a las cosas de Dios. ¿A qué te dedicas, iglesia? ¿Y a quién le dedicas tu vida? Porque muchas veces nosotros olvidamos la segunda parte, que es dedicarle nuestra vida con la firma, como si fuera la serenata que el muchacho enamorado le dedica a la muchacha. Todas las noches el muchacho llega con sus mariachis y se para al frente y comienza con su voz angelical a cantarle. No existe momento del día que pueda apartarte de mí. Nosotros nos dedicamos a Dios, pero muchas veces olvidamos dedicarle nuestras energías y lo que hacemos a Dios. Terminemos la noche diciéndole esto. Todo lo que he hecho hoy, cuando no le contesté a mi esposo o a mi esposa, cuando me mordí la lengua porque se me estaba saliendo el indio, cuando no le contesté como merecía esa persona,
ese esfuerzo te lo dedico a ti, Señor. Lo mejor de mí, lo mejor de mi vida, se lo quiero dedicar a Dios. No le demos lo peor. Démosle lo mejor a Dios. Termino diciendo esto, amada iglesia. Si es que nosotros nos dedicamos a Dios y le dedicamos a Dios lo que hacemos también, algún día escucharemos esto, amada iglesia. No te desanimes. Si te dedicas a Dios y le dedicas a Él lo que haces, algún día Él nos va a dedicar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie, por favor.